Y como de costumbre, y vaya que es una buena costumbre, terminado el año, el 1 de enero, se ve esa enorme concentración en el estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que muchos hemos conocido a través de la transmisión televisiva, pero son muchos, innúmeros los dominicanos que han estado pues allí presentes, y es la Batalla de la Fe. Tenemos la presencia en esta cabina histórica de la Z101 de Ezequiel Molina, hijo, que ha sido también pues una voz, un rostro más que conocido en relación a la práctica religiosa, esa visión de lo que la llamaba un teólogo brasileño, esa patria espiritual que muchos dominicanos han encontrado a través de otra visión. Y yo no sé si a los protestantes les gusta que le diga protestantes, porque ya no protestan, simplemente predican, hacen actos de fe, pero ciertamente que la llegada del protestantismo a América Latina ha sido un termómetro también hay que decirlo, de libertad religiosa y cívica, en la medida en que la Iglesia Católica fue perdiendo el monopolio de tantas cosas que tuvo por años. Se fueron dando espacios para que también surgieran otras formas de llegar a practicar la religiosidad. Y en nuestro país esa influencia viene de varias maneras. Están la influencia de las migraciones, Samaná, los cocolos del este, están las migraciones que hicieron algunos pastores específicamente en los años 30 y 40, que tuvieron una gran influencia también en partes importantes de la ciudad. Luego está el gran trabajo del Colegio Evangélico, que pienso clave en la forma en la que con el deporte y con otras actividades el Colegio Evangélico Central hizo un trabajo importante. Y bueno, hoy Ezequiel le tenemos aquí en este Gobierno de la Mañana. Bienvenido para hablar sobre su actividad, pero no solamente eso, sino también la presencia que tiene en la República Dominicana, pues todo este tema de las iglesias evangélicas. Bienvenido y que sea pues agradable su presencia acá. Gracias, José Luis, y gracias a todos los integrantes del panel. Nos sentimos muy contentos de estar aquí en la Z, porque a veces yo tengo conflicto. Nosotros tenemos medios y a veces yo oigo más la Z que los medios que tenemos. Y nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta tribuna abierta para el pueblo dominicano y más allá. Qué bien. Y no se preocupe por eso. Este es el medio donde otros medios muchas veces pues se nutren. Pero fuera de eso, sin duda que la Z también trata de abrirse a todas estas expresiones que tienen presencia en nuestra sociedad. Hablemos del tema de, primero que nada, de cara a la actividad. ¿Cuántos años ya tenemos viendo la Batalla de la Fe? La Batalla de la Fe se va a celebrar por ocasión número 59. Ah, hombre, de los otros días empezó. Sí. Comenzó hace 58 años y esta va a ser la número 59, y desde el año 1981 está en el Estadio Olímpico. Okay. Y bueno, eso fue todo un periplo desde la parte alta de la ciudad de Santo Domingo, donde comenzó. Mi papá fundó una pequeña iglesia que hoy está establecida ahí en la Padre Castellano 72, y ahí comenzó todo el periplo. Pasó por Iglesia del 27 de febrero, luego a la Avenida Duarte, luego a lo que hoy es el Ministerio de Cultura o frente al Obelisco, que era el Conservatorio Nacional de Música, el Paco Escribano en sus buenos tiempos, el Estadio de la Normal, y luego caímos en el Palacio de los Deportes y finalmente en el Estadio Olímpico, porque no hay más aforo más grande en la República Dominicana para ese tipo de actividad. Ha sido el evento, yo creo que de cualquier naturaleza, que de manera continua se ha estado celebrando en la República Dominicana, y gracias a Dios estamos ahí, como nosotros decimos, como una señal de Dios para la República Dominicana. ¿Cuál ha sido el impacto, Ezequiel, según ustedes han podido medir en lo que es la población dominicana y más allá de lo que es nuestra isla, de la Batalla de la Fe como mecanismo de reivindicación de ese Cristo vivo, de ese Cristo de fe, de ese Cristo de pacto que hace realidad y posibilidad la mejoría del ser humano? Bueno, nosotros podemos decir que el alcance, el impacto ha sido más allá de lo que uno nunca sospechó. Es decir, yo tengo que viajar con frecuencia, sobre todo a Estados Unidos, porque la migración dominicana hace que todo lo dominicano camine. Correcto. Yo estuve ahora para el mes de octubre
en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., y dedicaron a un evento a la herencia hispana y escogieron a la República Dominicana como el país invitado para ser, porque tiene la Biblia en su bandera. Claro. Y ahí nos invitaron a nosotros a hablar en ese evento, y entonces yo me veía en ese lugar y yo decía, Dios mío, si yo hubiera vivido aquí en los Estados Unidos, quizás nunca llego a un museo a 2 esquinas de la Casa Blanca a hablar, pero por causa de la República Dominicana, por el ministerio que uno ha desarrollado y por la fe plasmada en la historia de la República Dominicana, yo estoy aquí en un lugar como este. Amén. Es impresionante, y eso lo ha hecho la diáspora dominicana. Ahí hay funcionarios dominicanos, compartí con la embajadora Sonia Guzmán y demás. Entonces, con ese ejemplo te puedo retratar un poquito la trascendencia, el impacto de lo que Dios ha hecho a través de este trabajo que uno, mi padre siempre dice, yo nunca soñé todo lo que Dios iba a hacer, y cuando soñé algo hace rato Dios me lo concedió. Amén. Ezequiel, a mí me toca muy de cerca porque, bueno, mi familia es evangélica dominicana, eran mis padres y mi madre, y mi hermana viene todos los años a ese evento. Más que preguntarte, quería compartirte. Mi madre murió hace poco tiempo, y sus últimos momentos de palabra dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ciertamente creo que lo importante de esa actividad que ustedes hacen es aglutinar al movimiento protestante, que está a veces muy disperso con tantas denominaciones, y este es el primer año de muchos que se televisa esa actividad, que mi madre no lo va a estar viendo, así que yo espero que revienten el lugar y que vayan, porque un pueblo que alaba y que guarda la fe, hay esperanza. Ezequiel. Gracias, Susana, y te voy a decir algo. Esas son de las cosas, uno no tiene por qué. Alguien me preguntaba ayer en otro medio que cómo nosotros hacemos eso y cómo hemos tenido tantos años. Yo le decía, mira, esto es un tema de fe, porque él me decía, ¿cómo va a ser que la gente paga su pasaje para ir? ¿Cómo va a ser que la gente sola, sin ningún estímulo, lo sigue por la televisión? Me decía el presidente de Color Visión, nos dijo el año pasado y otros años, que el evento que más impacto produce ese día, de todo lo que ellos pueden hacer, es la batalla de la fe, porque una gran parte del pueblo dominicano quiere recibir una palabra de fe en ese evento. Y creo que eso ha sido algo de lo muy especial, a pesar de lo trabajoso que significa para uno, porque no le voy a decir que el peor día para organizar un evento suele ser el 1 de enero. Un asunto, quisiera abstraerme un poco del evento para volver a él. Ezequiel, hay una realidad. La fe, lo que representa, los valores que defiende, están en pugna y lo han estado siempre. De hecho, la propia Biblia habla, y es una de las cosas más interesantes del testimonio que se habla, sobre todo del apóstol Pablo, cómo había que luchar, en el caso del Imperio Romano, con una visión que era claramente contraria a la de sus principios. Ahora bien, en el mundo que nos tocó vivir, las creencias, también hay que decirlo, forman parte de una serie de valores que están en disputa en el campo político. Voy a ponerte un ejemplo. El país con más católico del mundo es Brasil. Sin embargo, el voto protestante fue quizás uno de los objetivos que más pelearon los últimos candidatos a la presidencia de esa nación. ¿Te figuras una situación similar en la República Dominicana en el futuro? ¿Entiendes que es correcto, positivo, que se estratifique incluso en términos políticos, que se segmente a grupos de creencia, y esencialmente el caso de los protestantes? ¿O no eres de la idea de la política religiosa, como está pasando por ejemplo en Israel, donde claramente el voto religioso hoy por hoy es también un objetivo permanente y presente al momento de elegir, por ejemplo, el Parlamento?
Mira, en la batalla política confluye todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se identifica con algún sector, alguna necesidad, alguna ideología. Entonces, tenemos que estar claros y nosotros no estamos exentos a eso. Ahora bien, hay una línea fronteriza muy peligrosa. Por ejemplo, yo soy pastor y yo en mi congregación tengo de partidarios de los morados, partidarios de los blancos, partidarios de todos. De los verdes. Yo tengo que ser pastor de todos. Yo tengo que ser pastor de todos. Exacto. Entonces, si nosotros, y eso lo estamos promoviendo en la República Dominicana, que los cristianos voten o se identifiquen con la gente que se identifica, con los políticos que se identifican con esos valores. Eso sí está muy claro. Y tenemos en todos los partidos... Y es un derecho democrático porque lo hacen los demás. Efectivamente. Claro. Y tenemos en todos los partidos gente que está participando como nunca antes. Hay una efervescencia política dentro del sector cristiano evangélico en todos los partidos que nunca se había visto. ¿Por qué? Porque uno siente un atentado contra los valores que no estaban en discusión. Okay. Y entonces eso lleva a una reacción. Y precisamente esa es la realidad. Yo estoy orando porque nosotros tengamos un frente de legisladores que se identifiquen militantemente con la fe, que sean practicantes, para que hagan un frente común en esos temas que nos interesan. Ahí está. En esos temas que Pastor Ezequiel Molina, hijo. Usted dice con mucho orgullo, soy pastor. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene usted para pastorear esas ovejas que se pudieran identificar en los diferentes lugares como las ovejas negras? Es decir, ¿cuál es el mayor desafío para conducir a ese pueblo por ese camino de la fe, de los valores familiares? ¿Con qué desafíos se encuentran ustedes en ese día a día permanente con el pueblo? Bueno, para el predicador, para el pastor, no hay ovejas negras. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. El que se considera bueno ni siquiera tiene necesidad de buscar de Dios, porque lo primero que tú necesitas es entender que tienes necesidad. Claro. Por lo tanto, no hay oveja negra. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Bueno, una humanidad que vive, a mi juicio, llevada como cordero a matadero y no es consciente del mal. Por ejemplo, te voy a poner un tema. Uno de los temas que se debate mucho, el tema del aborto. Se habla mucho de la legalización del aborto, muchas agencias, un derecho de la mujer se ha planteado desde ese punto de vista. Ahora, nadie habla de la batalla terrible, emocional y espiritual que vive una jovencita, como me tocó atender a una de 14 años que se había hecho 5 abortos. Entonces, el problema no está en el hecho mismo del aborto, sino en la conducta que le llevó a la necesidad de buscar el aborto. Y la secuela de todo eso en su salud, y lo psicológico y lo emocional. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Y al que le embarazó, pastor. Y al que le embarazó es que está mal. Fuera de esos 5 abortos, fueran 5 hijos, y hubiesen 5 o 10 problemas más. No, ahí no te puedo apoyar, Susana, porque la eugenesia no puede ser parte que se ha metido en el discurso y en el debate, se ha metido como una necesidad. No podemos desarrollar políticas de mejorar la raza, porque si no estaríamos cayendo... Uy, no hablamos de eso. Pero yo no hablo de eso. No, porque es una tendencia, es decir... Yo quiero evitar un problema social. Sí, se ha hablado como que el hijo del pobre es un hijo de segunda. Como que el hijo del miserable. Precisamente. Yo sé lo que quiere decir ese precisamente. Y hay a veces de manera subconsciente, no es el caso de Susana, obviamente, pero hay muchos agentes que promueven el tema del aborto y que conte Ezequiel, lo que voy a decir, yo sé que no le va a agradar. Al final yo soy pro choice, pro libre decisión. De hecho, siempre le sugiero algo a los
líderes protestantes, los países donde el protestantismo es más fuerte son sociedades donde existe algún tipo de acceso al aborto. Es decir, al final la gente va a buscar una brújula espiritual independientemente de lo que la ley diga. Siempre les digo eso, ustedes van a servirle de faro espiritual a quienes estén convencidos de que deben buscar llegar a ese puerto. Lo que la ley diga ya es otra cosa. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con usted en que hay a veces un discurso inconsciente de, que los miserables no pueden tener hijos, los vulnerables no pueden tener hijos, fuchi, que aborte. Sí, hay lamentablemente una mentalidad marcada en eso. Sí, y hay una batalla muy fuerte ahí. Nuestro planteamiento va más allá. Nosotros creemos que hay que trabajar con el individuo. Yo trabajo con jóvenes. Nosotros celebramos eventos de 3-4 mil jóvenes. Jóvenes, adolescentes, jóvenes en edad universitaria, en desarrollo, y la tasa de embarazo en adolescentes es mínima en la iglesia. Claro, eso sí es un trabajo de la fe. Porque ¿cuál es el problema? Los valores morales y espirituales. La sociedad más conservadora de América Latina tiene menos abortos. Eso sí es un reto. Efectivamente. Entonces, tenemos que trabajar eso. Para la fe, pastor, que también debiera reflexionar. ¿Por qué tenemos esta sociedad tan descompuesta? ¿Dónde está el aporte? ¿Dónde está la influencia de la fe, de la doctrina, para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes? Tenemos una batalla. Claro. Nosotros estamos ganando almas para Cristo por todas partes. Las iglesias compiten casi con la banca, pero de tantas que son. Ahora bien, la maldad se promueve y se invierte dinero. Para nosotros hacer la batalla de la fe tenemos que hacer de tripa corazón, pero para un concierto de Bad Bunny no falta el dinero. Así es. Ezequiel, ¿usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo la lucha? Pero hay algo de orden conceptual que para mí es importante antes de darte un testimonio. Evidentemente el Señor te da la opción. El libre albedrío es fundamental. Tú tienes que decidir creer. Elegir. En esa decisión, en ese choice, como dice José Luis, si la fe debería imponerse en virtud de la práctica que yo creo como mi dogma religioso de fe, o debe darse la libertad y motivar a que la gente cree y por elección asuma. ¿Cuál de las dos posiciones? Es que muchas aplicaciones de la libertad han sido distorsionadas, porque libertad no es inducirme a hacer lo contrario a lo que moralmente se ha concebido y se ha aceptado. No, ninguna coacción es libre. 50-50. Claro, ninguna coacción es libre. Exactamente. Claro, eso no es libertad, eso es imposición. Pero lo que pretende la ley, la negación de la ley es prohibir en todo, ni siquiera. Entonces hay excepciones. Porque, por ejemplo, nosotros sembramos valores. Nosotros sembramos los valores y tenemos resultados buenos. Exacto. ¿Por qué no se aplica eso? Y estos jóvenes están en mayor capacidad para ejercer su libertad, porque están formados. No, pero además te voy a decir algo. Hay un nudo jurídico. No se le prohíbe. No, espérate, un permiso al limitado. Hay un nudo jurídico que no lo inventaron los protestantes. No fue un protestante que puso en la Constitución que la vida se suponía que de la concepción a la muerte. Pero él está hablando de un nudo jurídico que hay que desatar. Y de un tema de opción, de dar opción, lo dijo él. Entonces yo pregunto, en virtud del tema del aborto, que es mucho más amplio, en virtud de las 3 causales del aborto, ¿debe tener esa mujer dominicana, la que tenga incompatibilidad con la vida, la que tenga en riesgo la vida del producto o la que sea fruto de incesto o violación, la opción de decidir no continuar con eso por no tener fe o por fe decidir continuar con esto? Es que yo no debo promover por ejemplo, te lo voy a poner para no encasillarlo en el tema del aborto, por favor, sino en el caso del narcotráfico. ¿Qué están haciendo algunos países? ¿Despenalizando? Sí, pero promoviendo que hay países en Europa que te están dando hasta la droga. Pero ¿y por qué tú no corriges que ese joven termine en droga? Exacto. Eso es lo que yo le digo. Entonces queremos matar el problema en la fiebre. Pastor, yo digo y si seguimos buscándole soluciones a los errores de la gente,
no vamos a tener cárceles. Pastor, y eso yo pero digo, vamos a tener... perdón, pastor, que usted está ignorando mi pregunta o mi cosita. ¿Por qué la iglesia no se mantiene dentro de su radio de acción? La iglesia decir, bueno, yo voy a tratar cada vez de influir más mis valores, la palabra de Dios, si logra eso, que sí es su meta, que sí es su objetivo, ahí va a ser muy difícil que aparezca un violador, ahí va a ser muy difícil que una mujer aún entonces la iglesia fracasó, lo que tú quieres decir. Debiera de trabajar más en su radio de acción iglesia... antes de tratar de entrar en la parte legal de la prohibición. Si la iglesia es triunfadora en la esparción, no hay que prohibir. La gente por elección libre, por fe, va a decidir sus valores. Claro que sí. La mujer que está ideologizada de esa manera, aún estando dentro de las causas excepcionales, no va a optar. Claro. Hay una realidad, Susana. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Así es. La sal de la tierra. Muchas corrientes filosóficas han tratado de secuestrar la iglesia y meterla en un gueto y dejarlo ahí. Breguen con los niños, con los huérfanos, sí, y no incidan. Sin embargo, los contrarios a los valores cristianos, ¿qué están haciendo? Imponiendo a través de iniciativas legales. Quieren dominar el aula y el aula del hogar para inculcar sus filosofías, sus modos de ver la vida. La iglesia no se puede marginar. Nosotros estamos haciendo ese trabajo. Claro. Nosotros estamos predicando el evangelio. Nosotros estamos en todos los barrios, en todos los sectores, y lo hacemos. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a sectores que tratan de imponer, como ha pasado en países de Europa y en el mismo Estados Unidos, que cuando tú tratas de, por ejemplo, ejercer un derecho, como ha pasado, no recuerdo ahora el estado en Estados Unidos, que un negocio de repostería se niega a hacerle un bizcocho a una pareja homosexual por sus valores, sí, y lo meten preso. Eso es imposición también. Eso es imposición. Eso es lo que provoca que la iglesia no solamente se quede haciendo su trabajo, sino que levante su voz. Como debe ser. Porque si no, nos arropan. Ezequiel, me preocupa sobre lo que decía Susana. Mira, para haber debate cultural, para haber guerra de ideas, las dos partes deben proponer y argumentar. Y yo noto mucho que los grupos conservadores de la República Dominicana, sobre todo del campo religioso, son muy activos en la crítica. Que si esto de Toquicha es el fin del mundo, que si esto de Bad Bunny significa lo que significa. Pero yo digo, bueno, ¿y qué proponen ustedes que a ese mismo público joven le atraiga, le divierta, le entretenga? Ahí quiero, por cierto, reconocerle a un joven pastor, a Ricky Gel, no sé si tiene el chance de conocerlo. Ricky hace película, hace stand-up comedy cristiano, intenta a través de vías que, oye, a mí me son muy amigables, a conectar con un público joven, tanto religioso como no religioso. Yo fui a un show de él y me lo encontré maravilloso y me reí muchísimo, y al final conecté con el tema espiritual. Muy bien, más allá de que luego yo no tenga la disciplina espiritual para llamarme cristiano, aunque soy creyente. Yo siento que a veces se quiere ganar el debate solamente desde la crítica al otro, pero caramba, ¿qué se está proponiendo en materia de entretenimiento, en materia de literatura, en materia de propuesta cultural para ganar esa batalla? Porque no podemos ganarla nada más diciendo que el pan del otro es malo, que el agua del otro es amarga. Yo te quiero decir algo. El problema mayor que tenemos, por lo menos en el caso de nosotros los protestantes, los evangélicos, quizá es que no hacemos esto que yo estoy haciendo ahora. Eso es verdad. No lo socializan. No salimos a dar a conocer, ni nos exponemos a sectores, a áreas, a medios que quizás no conocen lo que nosotros hacemos. El protestantismo levanta poco su bandera de su éxito económico, ¿tú sabías? Nosotros, pero Max Weber analizó hace un siglo el impacto de la economía de los protestantes en el capitalismo, y cómo las comunidades protestantes tienden a ser más prósperas. Es la madre que crea el capitalismo desde el siglo XVI. Tengo ninguna duda. Pero para ir al punto de la pregunta anterior, hay una realidad. Nosotros hacemos de todo. Nosotros hacemos de todo. Yo comencé un concierto navideño en la calle El Conde hace 37 años. Y luego lo llevé a todos los aforos de la ciudad colonial, desde la Plaza España, la Fortaleza Osama, las ruinas de San Francisco, que creo que fue uno de los últimos que se dio ahí.
y luego en diferentes cosas. Es decir, nosotros a la juventud le tenemos actividad el año entero. Bien. Nosotros hacemos congresos, campamentos, entrenamientos, actividades de todo tipo. Nosotros estamos aportando deportes. Sí. Pero la Universidad Evangélica gana en todas las categorías de deporte y de ciencia también. Sí. Es decir, nosotros estamos haciendo ese trabajo. Hay otras confesiones cristianas que son más atrasadas en ese tipo de cosas, pero los protestantes siempre hemos creído en eso y siempre hemos estado trabajando. Quizá lo que nos hace falta es decir que lo hacemos, salir a otros escenarios. Correcto. Y decirlo, que eso fue lo que entendimos en la Batalla de la Fe hace unos años, que debíamos hacer partícipe a la sociedad de que eso lo estábamos haciendo, no quedarnos en nuestras cuatro paredes, porque la misión de Cristo, ¿cuál fue? Ir al mundo. Claro que sí. Y llegar a todo el mundo. Cristo no rechazó a nadie. Cristo no se quedó en su zona de comodidad. Es más fácil yo quedarme en mi zona de comodidad. Claro. Yo voy a las emisoras cristianas y a los programas evangélicos y todos me quieren, todos me aman, todos. Pero cuando yo vengo a un escenario que no es de eso, yo tengo que enfrentar gente que se va a oponer, gente que tiene diferencia conmigo. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos cambiando. Y muchos hemos entendido de las nuevas generaciones. ¿Sabes que yo le tengo una última antes de ti, Khalil? Un abrazo donde quiera que esté mi amigo José Alberto Ortiz, que sabe que lo admiro y lo quiero. ¿Qué tan lejos cree Ezequiel Molina que puede estar la República Dominicana? Un fenómeno que ya ocurrió en Centroamérica, que ya ocurrió en Sudamérica. ¿Por qué no? De tener un presidente protestante, evangélico. Yo creo que un presidente protestante o un cristiano practicante o un cristiano comprometido tiene todas las posibilidades de llegar a ser presidente en la República Dominicana si asume el discurso. Si lo asume con seriedad, va a calar. Porque cuando tú sumas los que se identifican con los valores cristianos, sean practicantes o no, tú tienes más del 70% de la población. Eso es así. Tú sabes que quiero, antes de que Ezequiel motive lo que yo creo que es el evento más importante para iniciar el año, que es la Batalla de la Fe, quiero compartir un testimonio con él y con toda la República Dominicana, los de aquí y los de allá que nos escuchan, en virtud de lo que yo digo cuando arranco el día, cada día en el Gobierno de la Mañana. Yo siempre inicio diciendo, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Y no es una frase hueca ni vacía, es que yo, quien les habla, Khalil Michel, soy un testimonio de fe. Y mi vida ha sido plagada por un árbol frondoso de bendiciones, porque esa fe nunca me ha faltado como herencia de mi abuela. Cuando Ezequiel entró aquí, me dijo... Atención, mi papá. Khalil es nieto de la hermana Nini. Así él es. Sabe muy bien. Mira, me hizo, cuando él entró acá, me dice, yo creo que tú eres familia de la hermana Nini. Mi abuela fue quien me formó, yo hice mucha vida con ella en términos cristianos. Y yo me levanté, de hecho, mi ejercicio de comunicación es que yo aprendí viendo al pastor hablar. Y yo me inspiraba con ese discurso encendido, lleno de vida del pastor, y es lo que yo he replicado en la vida. Yo me formé con ella, que ella vivía ahí en el Ensanche de la Fe, y ella iba a la iglesia de la 33. Ahí yo conocí al hermano Felipito, que fue el primero que vi. Ahí estuvo el pastor Javier, ahí estuvo el hermano Rincón, ahí estuvo el hermano Francisco. Y todas esas hermanas, la casa siempre fue de ella un centro de vigilia, de culto, de servicio. Poca gente sabe que yo fui enfermo crónico de asma alérgica. Crónicamente, no aprendí a jugar nunca pelota, ni muy bien tenis, nada. Por eso, José Luis, es que yo no sé de deporte, porque nunca pude aprender, siempre vivía asfixiado. Caramba. Me llevaron a todos los médicos aquí, recuerdo en Miami el doctor Miguel Lanz, y nadie daba con la solución de mi problema. Ezequiel, amigos que me escuchan, recuerdo que leyéndole siempre a ella el libro de los Salmos y también los proverbios que le encantaban, un día le dije cuando cumplí 15 años, mire, yo le decía a mamá, mire mamá, si Dios pudo hacer que el mar rojo se abriera para que su pueblo cruzara, si Dios pudo hacer que cayera maná del cielo para que su pueblo comiera, y le dijo a Lázaro, levántate y anda del valle de la sombra, en el nombre de Cristo, yo a partir de hoy no me aprieto jamás del pecho.
y hasta hoy jamás he vuelto a sufrir eso. Pero tú deberías estar predicando, Es la verdad, es la verdad. Entonces yo quiero con esto dejarlo a usted, mi querido hermano, para que le diga a la gente que esa fe tiene esa traducción de resultados positivos en virtud de ese Dios de pacto, que ese Dios que cumple, ese Dios misericordioso que ama, y que en este tipo de eventos como el del 1 de enero pueden encontrar esa conexión necesaria para vivir conectados con lo más grande que es nuestro Dios. Bueno, Khalil me ayudó a predicar a mí aquí hoy. Bueno, el próximo 1 de enero ciertamente estaremos en el Estadio Olímpico. El culto comienza a las 4 de la tarde oficialmente, aunque nosotros tenemos un adelanto siempre, una antesala que comienza alrededor de las 3, y vamos a estar recibiendo todo el que quiera acompañarnos, comenzando con los creyentes evangélicos que siempre nos apoyan de todas las iglesias, porque hay que decir que nosotros somos los organizadores, pero nosotros no tenemos por nuestro propio mérito gente para llenar el Estadio Olímpico. Son todas las iglesias evangélicas, todos los pastores que se unen. A veces nosotros ni siquiera llegamos donde ellos porque no tenemos logística, pero se unen porque esto se ha convertido en un símbolo de fe de la República Dominicana y del pueblo evangélico. Ahí estaremos con agua o con sol alabando al Señor. Amén. Y esperamos que todo el pueblo nos acompañe. Amén. Llévatelo, Cundo.